radionuevafuerza.com desde el local de la UCD en Avenida Belgrano 1156. Me acompaña Mariano Iglesias. Muy buenas tardes. ¿Está prendido? Sí. Sí, se escucha. ¿Escucho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, bien? Todo muy bien. Vos sabés cómo es esto. Arrancamos los lunes después de haber descansado el fin de semana, cargando pilas, creyendo que todo puede ser mejor. Y el lunes nos empiezan a pegar un cachetazo atrás de otro. Viene el lunes, viene el martes, sigue igual, miércoles, jueves. Al viernes ya estamos hechos un estropajo, pero finalmente nos consolamos diciendo, podría ser peor. Bueno, vamos a ver cómo resistimos llegando cada semana los viernes a las 18, ¿no? Hay que reconocer que los argentinos tenemos el cuero curtido para resistir cualquier cosa. Sí. Porque podría ser peor. Porque podría ser peor, lamentablemente. Lamentablemente las cosas son así, no son como nos gustaría que fueran. Pero nos vienen pegando palazos de todos lados, sin ningún tipo de contemplación. A mí me sorprendió esta semana el inicio de la visita de la delegación económica a China. No quiero ser malo, pero a mí me pareció que era una especie de delegación de Teletubbies tratando de seducir a Winnie Pooh, mendigando alguna moneda, algún yuan, alguna cosa así. Y después uno mira el contexto de los integrantes de esa delegación y digo, Cecilia Moró, Máximo Kirchner, no me inspira mucha confianza. Faltaba Kicillof, y si va a negociar allá y negocia como YPF, ya sabemos que dejamos. ¿Qué habremos dejado en el camino, no? ¿Cuánta pesca habremos dejado en manos de los chinos? ¿Les habremos prometido otra base, otro puerto? Yo creo que nos vamos a enterar como todo dentro de 3 años, porque cada viaje de ellos, la verdad te la enterás, no sé cuánto tiempo después. O a la base en el sur nos enteramos inmediato después del viaje de Néstor Kirchner en el 2004. Sí, ahí con un agravante de que la oposición pareció no estar o estar de acuerdo. ¿Había oposición? Bueno, formalmente había algo así como una oposición. Ellos dicen que son la oposición. A mí me cuesta mucho diferenciarlos. Ese es otro punto por el cual siempre decimos podría ser peor. Porque cuesta mucho diferenciar a la oposición del oficialismo. El viaje, como siempre, ¿viste? Como decimos que bueno, tenemos todo el pasado por delante. Este es el tercer viaje o el segundo de los Kirchner, de los gobiernos kirchneristas, porque no sé si decirles peronistas, kirchneristas, básicamente. Acordate que Néstor fue en el 2004. Ahí estás tocando un tema interesante porque sí, da para debatirlo. Yo creo que no son peronistas. Yo creo que son comunistas. El kirchnerismo es la fase superior de la infiltración marxista al movimiento peronista. Vaya Borges. Creo que ha caducado el peronismo por la infiltración, el entrismo que iniciaron en los 60, 70 y que con Néstor Kirchner a partir del 2003 llegó al paroxismo, su apogeo total y la desaparición del peronismo. A mí me cuesta mucho ver un partido justicialista alineado con el Partido Comunista Chino. Creo que eso es bastante sintomático de que se han abandonado banderas históricas del peronismo, si se quiere. También me parece que alguna vez escuchaba a kirchneristas comparar a Chávez con Perón. Yo no soy peronista, pero a Perón nunca lo vi pensando en entregarle el país a un tercer país. Y Chávez le entregó Venezuela a Cuba. Y el presidente, tenemos presidente hoy, es ¿cómo definirlo? ¿No está tocando guitarra en Chapalmalar todavía? No sé, es que es tan intrascendente. Uno realmente... Déjame ver. Hay que googlear y buscar dónde está presidente argentino, Alberto, de la Fernández. Presidente de Argentina. Busquemos. Lupea, A mí me sale Sergio Massa si lo busco acá, presidente en este momento. La inteligencia artificial a la que estoy conectado Pinedo me dice Sergio Massa. Pinedo no. Por encargo de Cristina Fernández. Siempre claro, por encargo de Cristina Fernández. No me aparece, Ariel, no me aparece. Bueno, te la debo. Bueno, será para la próxima. Me lo anoto para buscar. Pero, y hay otra cuestión, otro cachetazo que recibimos. Yo mencioné a Chávez recién, hablábamos del viajecito a China para negociar, vaya uno a saber qué, con los comunistas. Y ahí, el otro día estaba viendo una hermosa declaración del
el presidente argentino en ese momento, que parecía un estadista, es difícil decir esto, ¿no? Que Alberto de la Fernández parecía un estadista, pero realmente cuando uno lee sus palabras, yo hasta me emocioné, dije, vaya, qué tipo comprometido con el espíritu democrático, qué intransigente en las convicciones, porque a veces hay que ser intransigente con las convicciones para no caer en relativismos banales. Y yo leía esto que había dicho, espera que lo busque acá porque no quiero perder ninguna palabra, es realmente una cita encantadora. No, que sea textual, por favor. Acá lo tengo. Alguna vez dijo, hace muy poco tiempo, Alberto de la Fernández, esta frase realmente de un hombre comprometido con la democracia, con el sistema republicano, con los valores que hacen a la dignidad del ser humano. Dijo así Alberto de la Fernández: los diputados libertarios son negacionistas de la dictadura, fuertes críticos de la democracia. Si yo pactara con ellos, estaría fallando al pacto democrático. Uno de los grandes problemas de la democracia es que le permite a los no democráticos llegar y hacerse del poder. Me cuesta leerlo seriamente. Sí. Creo que si lo intento de nuevo por ahí me sale, pero siempre se me va porque... Y lo veo acá dándole una foto, el corolario de esto. Ah, en el encuentro ahora con... El encuentro, eso lo dijo antes, pero después de esa declaración que uno dice qué tipo comprometido con la democracia, con los valores republicanos, qué fuerza que le pone este hombre, qué convicción, qué garra a mantener la democracia a rajatablas, lo veo abrazado, dándole la mano y siempre toqueteando, porque él es toquetón. Sí. Él es toquetón. Sí. Uno ve que todas las fotos él tiene como ya el tic. Da la mano y la otra agarra el codo. De manguero, eso es típico, un gesto típico de manguero, ¿viste? Que le das la mano y te agarra el codo. Yo no quiero estigmatizar a nadie, pero es de los que te quieren vender algo. Un auto usado que no compraría. No quería decir, pero viste, ¿Viste esas propagandas de películas americanas que dice: cómprele un auto usado a John, el honesto? ¿Quién le compraría un auto usado? ¿Usted le compraría un auto usado a Alberto de la Fernández? No, la verdad que no. Además, no tiene un autito de remis, una cosita que aparte tiene 200.000 kilómetros, no. Es un hombre humilde, acuérdese que es un tipo común. Usted que dice que viene con el cuenta kilómetros Sí, adulterado. está truchado. Y banana en el motor para tapar los ruidos. Sí. Bueno, podría ser. Bueno, la verdad es que realmente estas son las cosas que nos hacen... Hay que reírse un viernes en este país. Hay que reírse, hay que tomárselo un poco en broma, porque si no, a ver, nosotros decimos podría ser peor porque efectivamente podría ser peor. Pero cuesta muchas veces creer que pueda ser peor. Entonces, cuando uno ve este tipo de comportamiento, ciertamente Alberto de la Fernández no resiste un archivo y muchas veces no resiste una misma frase pronunciada por él. Se contradice. No, es increíble, ¿no? Se contradice, al momento que dice algo se contradice inmediatamente. Y después tiene este tipo de... Pasa que él se va de libreto, quiere improvisar y después le dicen, no, te fuiste de libreto. El director técnico, la directora, en este caso le dice, no, te fuiste de libreto. Entonces él tiene que volver, ¿no? Y sobre sus pasos decir, no, me entendieron mal. La fiesta de Olivos no la hizo Fabiola, yo soy el responsable. No, fue mi compañera. No fue una fiesta. Ahí vos sabés que... Te saco de un tema al otro, ¿no? En estos días hubo alguien, creo que fue Santiago Cafiero, que dijo que un muchacho que está haciendo de canciller... ¿Para qué busco? Canciller argentino. Buscá canciller argentino, Santiago Cafiero. Que dicho sea de paso, hay que reconocerla. Yo voy a aclarar por una cuestión de honestidad intelectual que tengo pensado votar a Javier Milei. Así que no quiero que nadie se sorprenda o que pueden tomar lo que digo como... ¿Podés leer, por favor, lo que dice debajo de Cancillería Argentina? Esto es aleatorio, ¿eh? Cancillería de Rusia, Cancillería de Cuba, Cancillería de Venezuela. ¿Vos te das cuenta? Hermoso. Te lo juro, es aleatorio. Mirá, ¿y después quién viene? Como para rematarla. De Colombia. Ahí lo dejamos. Y lo dejemos ahí, sí. Pero no es chiste, te juro que lo voy a subir después, voy a sacarle foto. Hay que sacarle una para subirlo después a Twitter. ¿Cuál es tu Twitter, Mariano? Mariano IG007. Perfecto. Y el suyo, @pluma derecha. Pluma derecha, me lo anoté acá para repetirlo. Bien. Así que bueno, tenemos estas cosas que nos deja semana a semana Alberto de la Fernández con sus efusivos abrazos
a mandatarios que muchas veces le ponen cara de no me toques, pero en el caso de Maduro está sonriendo Maduro, y es una sonrisa de decir, ¿cómo te doblé? ¿Cómo te doblé? Porque hubo un momento en que Alberto amagó con no hacer lo que le pedían en relación a Venezuela, y sin embargo ahí está, le dijeron de todo, me acuerdo unas expresiones muy lindas de Diosdado Cabello, no las voy a repetir por educación, pero eran, realmente lo denostó duro y parejo a Alberto de la Fernández, y en esa circunstancia uno diría, bueno, hay una relación que se rompió, por una cuestión de dignidad elemental. Soy el presidente de un país, supongamos, presidente de un país, no puedo ir a cachetear a otro por una cuestión personal, pero voy a poner una distancia, una frialdad. Alberto no tiene esa distancia. Alberto va, le da la mano y le agarra el codo a Maduro, sonríe, y Maduro sonríe como diciendo, te doble. Y a veces cuesta creer que pudiera ser peor, pero podría ser peor. Lo veo a Alberto y me doy cuenta que podría ser peor. Podria ser. Se a gente, quando vai para o Brasil, o amigo Alberto vai trazer muito carinho, mas não vai trazer dinheiro. Podría Bueno, ser peor. Y ahí tenemos otra cuestión, la Otro reivindicación. fue, le da besito, lo abraza, todo, pero plata. No. Plata no hay. Plata no. Y la reivindicación de Lula sobre los derechos humanos en Venezuela, que curiosamente hay tipos que son del otro bando, digamos, ¿no? Son de izquierda, pero tienen un mínimo de coherencia, un mínimo, si se quiere, de dignidad. Boric no es santo de mi devoción ni a palo. Olvidemos, Qué sorpresa, no tengo ninguna simpatía. Pero es que es muy evidente. ¿Cómo van a? Esto me recuerda las discusiones que han tenido grandes intelectuales con la izquierda, porque la izquierda siempre ha justificado dictaduras, particularmente durante muchas décadas estuvo justificando la dictadura soviética. Y ha habido intelectuales como George Orwell, principalmente, luego Albert Camus, que han sido denostados por otros intelectuales de izquierda en función de poner en evidencia lo que todos vemos y sabemos. Que una dictadura comunista es una dictadura, no muy distinta, yo creo que sí es distinta, pero en un sentido peor, a otro tipo de dictadura. Pero ellos tienen la justificación de que en nombre de la revolución todo vale. Y así fue como Fidel Castro pasó toda su vida anunciando una revolución que en realidad nunca llegó, lo único que llegó es una dictadura rancia, de viejo cuño, que ha dejado a los cubanos, gracias a ese cobarde y complaciente proceso intelectual movido por la izquierda, ha dejado a los cubanos como una especie de subhumanos que no tienen ningún tipo de derecho para decidir su propio destino. Y uno tiene que escuchar a veces cosas como que no, bueno, pero en Cuba hay elecciones. Yo te juro que escuché eso. En Cuba hay elecciones. Como si un partido único con candidatos donde vos podés votar a este o a ese mismo. Y si no te gusta ese o ese mismo, podés votar el otro yo de ese mismo en la misma persona. Hay gente que justifica cualquier cosa. Cualquier cosa. La pregunta que yo creo que el desafío que tuvieron en Cuba fue, bueno, cuando se acaban los Castro, ¿no? Y pues viste que siempre aparece otro, siempre. Vos decís, bueno, va a cambiar, va a haber un giro, va a haber una apertura, se va a terminar, esto fue una enfermedad de un par de tipos con habano, viste, no, siempre aparece otro. Fueron muchos años también, eso se podía suponer en un... Esto es como cuando Kirchner asume en el 2003, que muchos pensamos, me incluyo, Sí. bueno, el tipo asumió con el 20. estigma de ser el Chirolita de Duhalde. Porque ese era lo que se rumoreaba, se decía en ese momento, era una impresión generalizada. Por supuesto, el tipo asume, y esto es muy interesante, porque esto que voy a decir ahora, si uno lo aplica a Alberto de la Fernández viene a romper un esquema, una continuidad histórica. Nunca, hasta Alberto de la Fernández, hubo un presidente que al dejar su mandato pudiera dejar designado un delfín que lo continuara y él dominara ese delfín. Lo intentó Irigoyen con Alvear. Irigoyen pensaba que Alvear lo iba a llamar para pedirle permiso para armar su gabinete y Alvear no lo llamó nunca. Lo intentó antes Roca con Juárez Celman. Juárez Celman
no le dio mayor atención a Julio Argentino Roca, así le fue, de paso se ha dicho, pero igual fue un error de Roca pensar que pueda poder tener un Delfín con continuidad. Porque los presidentes, una vez que llegan a la Casa Rosada, esto me lo enseñó alguna vez Mariano Grondona, descubren... ¿Qué maestro? Maestro, Opa. maestro. Descubre, profesor de Derecho Político, y sus clases eran realmente... recuerdo muchas hoy, ya pasaron muchísimos años, así que imagínate. Pero ¿qué decía Mariano Grondona? Cuando un presidente llega a la Casa Rosada, puede llegar sin poder, puede llegar pensando que tiene muchos condicionamientos, pero a los pocos días se da cuenta de un detalle muy simple. Los tacos de los granaderos solo suenan cuando pasa el presidente. No cuando pasa el anterior presidente, ni el vicepresidente, ni lo que venga después. Incluso Cámpora, que fue designado como provisorio, títere, todo el mundo sabía que era el movimiento de paso al regreso de Perón. Hasta Cámpora tuvo dignidad, entre comillas, ¿Cómo? dignidad. Hasta Cámpora tuvo... Hasta Cámpora, sí, anotemos. hasta acá. Podría ser peor. Podría ser peor. Hasta Cámpora tuvo la dignidad de obrar como si fuera presidente. Por eso fue que Perón le dijo la famosa frase que ha repetido tanto, que ha difundido tanto el Tata Joffre, de ¿qué hizo Camporita? Me llenó el gobierno de zurdos y lo dejo ahí. Entonces, Alberto de la Fernández es el primer presidente que no fue presidente. Todos los demás lo intentaron. Hasta Isabel Perón lo intentó. Todos lo intentaron. Cuando asume Kirchner... ¿Vos decís? Sí, no, absolutamente. Cuando asume Kirchner... Y te pregunto, antes que digas cuando asume Kirchner, ¿y por qué la doña está enojada con él entonces? Si él no hizo, si él cumplió a rajatabla todo lo que ella le dijo que tenía que hacer. ¿Cuál era la función de tener un títere en el gobierno? Bueno, no salir perdedora en las elecciones ella y que alguien se encargara de limpiar su imagen con la justicia. Esa es una posibilidad. Pero la otra, en la vida diaria, lo que vimos durante estos años, el gobierno ha sido muy malo. Convengamos que el gobierno de Alberto de la Fernández, que yo creo que es la tercera presidencia de Cristina Fernández, ha sido muy malo. Ahora, en los primeros años, cuando todavía la ruptura no era evidente, y yo tampoco digo en esto que haya una ruptura, digo la apariencia de una ruptura, pero ¿qué función cumplía Alberto de la Fernández? Que el kirchnerismo seguía siendo kirchnerismo, pero los golpes no le llegaban a Cristina Fernández. Claro. Se atacaba a Alberto de la Fernández a veces, se dirigían las críticas a Alberto de la Fernández y era como que Cristina decía, habla con mi mano y seguía con la suya. Eso es, creo que fue así, cumplió la función de paragolpes, de distracción. Si el gobierno hubiera sido bueno, Cristina jugaría de otra manera, pero como el gobierno fue malo, muy malo, por distintas razones, y muchas de ellas atribuibles a Cristina Fernández, y porque Alberto nunca intentó ser presidente. Yo tengo dos anécdotas para refrescar esta cuestión de que Alberto nunca intentó ser presidente. Hubo un incidente cuando Sabina Frederick estaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, yo sigo muy de cerca la cuestión de seguridad, entre uno de los de Villalba, que era el segundo de Sabina Frederick en el ministerio, y Sergio Berni, que era en ese momento, como ahora, sigue siendo, ¿no? No, está de vacaciones, está de licencia, bueno, no importa. En ese momento era ministro de Seguridad y estaba en ejercicio de sus funciones Sergio Berni, y hubo una cuestión con la desaparición de una chiquita, se hizo, ahora no recuerdo exactamente el nombre, no vine al cuento tampoco. La cuestión es que hay una reunión donde van a hablar con la prensa y iba a hablar Berni y aparece también Villalba, enviado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Berni lo terminó agarrando del cogote, dicen las malas lenguas, a Villalba. Villalba no opone resistencia, simplemente se retira, porque Villalba era apodado por el ambiente que hace al Ministerio de Seguridad, hablemos fuerzas de seguridad y policiales, como maniquí desastre. ¿Puedo preguntar por qué? No tiene huevos ni cabeza. Entonces, obviamente lo felpió duro Berni, y yo te pregunto, vos sos presidente, y a un funcionario nacional
te lo echa agarrándolo del cogote, dicen que se lo dejó bastante colorado, que te echa un funcionario provincial, te echa A uno nacional. a uno nacional, de un lugar, tiene un destrato evidente. ¿Vos qué haces? Primero que haces es llamarlo al gobernador y decirle, fulanito se va hoy. Y si el gobernador dice no, porque la autonomía de la provincia y todo, el presidente tiene herramientas como para hacerle saber que hay un disgusto importante. No pasó absolutamente nada de eso con Alberto Fernández y no fue el único caso. No recuerdo ahora cuál fue el otro, un secretario de comercio al que quiso desplazar. Cristina Fernández dijo no se va y no se fue. Secretario con Feliati. No, pero no era secretario de comercio, No. tenía un cargo en el Ministerio de Economía, me parece, si mal no recuerdo, tendría que googlear. Google ha hecho estragos en mi ¿La memoria. energía? No lo sé exactamente, tal vez alguien nos pueda refrescar la memoria, pero no es un presidente que haya ejercido el poder. No ha sido presidente Alberto Fernández. Bueno, la renuncia de sus ministros el día después de la PASO, como diciéndole todo lo que hiciste está mal, porque ella dijo que todo lo que había hecho estaba mal y renunciaron todo y después todos volvieron. Cabecilla de eso, Guado de Pedro, ¿no? Guado de Pedro no fue el que dijo él, que era, ¿cómo era la declaración de Guado de Pedro? Algo contra el presidente. Es largo, hacerlo textual, ay perdón. Pero digamos que ahí vemos también, ¿no? Si uno ve las convicciones de Alberto Fernández en sus declaraciones, que se contradice, nunca sabe lo que piensa, con qué va a salir, hay que ver también las convicciones férreas republicanas y yo diría de ética pública que manifiesta Guado de Pedro. Porque un ministro que critica al presidente pero se queda en el cargo, no me demuestra tener mucha ética de la función pública. Pero ¿qué miembro del gabinete hoy? Y ahí es otra muestra más. A ver, cuando dijo esas cosas de ¿lo echó? No. No. Entonces el presidente no quiere ser presidente, no puede ser presidente, porque nunca ha sido presidente, sino solamente un muñeco, un Muppet de Cristina Fernández. Bueno, varios ministros han dicho cosas y tienen, o sea, no son santos de la devoción de Alberto y se los tiene que fumar y cada vez que puede salen y dicen cosas. Yo creo que el único que le queda ladero es Aníbal Fernández, que por ahora es así. Puede ser. Mañana no. Es posible. También está con un perfil muy bajo Aníbal. De repente ha bajado muchísimo el perfil, como guardándose para mejores circunstancias. ¿Sí? Yo no he notado en el último tiempo que Aníbal esté haciendo declaraciones de esas animaladas a las que nos tenía acostumbrado. Es como que se ha... Pero lo que pasa es que se no apagó. hay se nada- guardó, se mandó a cuarteles de invierno. que como el tema de la seguridad está resuelto en el país. Absolutamente. Eso, ¿para qué va a salir a hacer comentarios, no? Absolutamente. Estaba minando Soria, el ministro de Justicia también. Lo defiende al presidente de una manera increíble. Recordame qué es lo que dijo. Martín Soria, Sí. fue toda una disputa para ponerlo a él en el Ministerio de Justicia, no quería. ¿Te acordás que tuvo en el Ministerio de Justicia como ministra estaba la que era socia de Fernández en su bufete de abogados, que ahora no me acuerdo el nombre de la señora, porque pasan sin pena ni gloria, ¿viste? Y lo tuvieron que sacar por presión de Cristina y poner a Soria. Soria nunca fue hombre de Alberto. Pero bueno, ahí está. ¿Ves? Ahí Alberto no aprendió nada de Kirchner. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Casi... Esta también la toca notar. Nadie crea que estoy elogiando a Kirchner, pero hay que saber reconocer que el tipo asume con el 22%, con el estigma, como decía antes, de ser el títere de Duhalde, y empieza a construir poder. ¿Y cómo construye poder? Peleando con todo el mundo. Transversalidad se le decía. Peleando con todo el mundo. Dando muestras de que el que mandaba era él. Y ahí tenemos un actual candidato a presidente hoy, que tiene un apodo muy lindo, muy simpático, que transmite mucha confianza en el futuro de la nación si llegara a ser presidente, que es Daniel Scioli, que era vicepresidente de Pichichi. Pichichi. Vote a Pichichi, no suena muy bien, ¿no? Vote a Pichichi. Otro impresentable, Daniel, que fue felpeado en público de una manera asombrosa y digo asombrosa por la falta de reacción del felpeado. La poca dignidad que demostró tener Daniel Scioli para con su propia persona es la que le vemos todos los días.
Y así todo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cual habla muy mal de la población argentina, ¿no? Votamos cada cosa también. Sí. Y aún así podría ser peor. Sí, sí, definitivamente. Sí. No, es increíble pensar que fue gobernador de la provincia. ¿Te acordás que había puesto el color naranja? Sí. En todo estaba el color naranja. Y de pronto decir, bueno, y después ahí fue que se presentó a las elecciones en 2015, ¿viste? Y según C5N había ganado, ¿te acordás? 17:59 había ganado las elecciones. Terminó pobre allá, pidiendo permiso en algún lugar en Brasil y que esto y lo otro. La verdad, no sé si el recordar a Scioli como político va a ser una de las cosas que no sabemos si va a estar en los libros de historia, bueno, no sé, en una revista de humor. Porque arranca, bueno, nada, con Menem. ¿Te acordás que Menem dijo, bueno, vamos a traer todos famosos, ¿no? Toda Sí, gente. hubo una movida importante de traer gente de fuera de la Claro, política. está en revista Caras, que venga gobierno, ¿viste? Alguna gobernación, intendencia, senaduría, ministerio lo vamos a dar. Y así se llenó, digamos, que también es otro de menemismo, peronismo. Estas mutaciones bueno, está como para... Algún día podría invitar a gente usted para hablar de este tema. ¿A quién, perdón? A gente, a quien Sí, quiera. seguro, A ver, seguramente. El kirchnerismo es peronismo, el menemismo es peronismo. ¿Qué es el peronismo? Ya. Hoy yo creo que el peronismo es una entelequia. Pero bueno, hay peronistas que dicen que sigue existiendo el peronismo. ¿Y Pichichi es peronista? Pichichi es... Pichichi, no sé. Claro, es su Un propia fel- marca. un felpudo, una Claro, cosa... felpudo Pichichi. Y bueno, Alberto va a pasar como felpudo también. Alberto creo que ni siquiera va a ser recordado como felpudo, no va a ser recordado. ¿Volverá a las pantallas de TN a hablar mal del próximo gobierno? ¿Será otra vez columnista o de oposición? Vos sabés que sí, y sabés que sí, porque viste que hay una frase que dice del ridículo no se vuelve. Sí. Esa frase en Argentina no aplica. Esa frase en Argentina no aplica. Acá hay gente que ha hecho el ridículo groseramente y no... Por ejemplo, Sergio Berni explicando el calibre 45 en un programa de televisión. Los peritos balísticos se daban la cabeza contra la pared. Y algo que nos saca el chiste de Sergio Berni pisando la escena del crimen en la muerte de Denis. Bueno, ese también es otra de las cuestiones que uno dice, a ver, pero Por menos de eso te mandan a, no sé, qué sé yo, el cargo Kicillof, más ¿qué cercano. tan caro nos salió Kicillof con YPF y demás? Claro, Gobernador y posible candidato a presidente también. sí. Somos un país que está enfermito. Sí, si no mide Guado, ella lo va a querer poner a Kicillof. Guado, por ejemplo, ahí tenemos un desconocimiento también, otro republicano convencido de la importancia de sostener la Constitución Nacional, que siendo ministro del Interior, promueve, decía estar preparando un proyecto para eliminar las elecciones de medio término. Eso no se puede hacer sin reformar la Constitución Nacional. Pero parece que Guado estaba haciendo un proyecto para eso, lo cual indica que la Constitución no es un texto que tengan muy presente. Y esa es una constante del kirchnerismo, no tener presente la Constitución Nacional. Lamentablemente también es una constante del resto del espacio político. Porque si de otra manera no se entendería que un órgano constitucional, por ejemplo, como el Defensor del Pueblo y de la Nación, que está en el artículo 86, lleve más de una década, más de 12 años, acéfalo, lo que significa inutilizado, porque el único que tiene legitimación procesal activa para darle entidad al trabajo de la Defensoría del Pueblo y de la Nación es el Defensor del Pueblo y de la Nación, el titular. Si no está nombrado, y lo tiene que nombrar el Congreso, si no está nombrado, esa dependencia del Estado se convierte en lo que hoy es, una burocracia totalmente inútil, cara, y uno podría decir que el artículo 86 de la Constitución Nacional ha sido derogado de facto por el conjunto de la política argentina. Porque ni siquiera cuando ahora estamos en campaña, ¿vos escuchaste que empieza la campaña algún político o en la campaña anterior proponer un candidato para la Defensoría del Pueblo de la Nación? No. Promover una candidatura a... No. Nada, no existe. Es un tema que lo han borrado como tantos otros. Pero es un tema grave porque refleja la inconsistencia del sistema en relación a la Constitución Nacional. Las cosas van por otro lado. El aquelarre mayor de todo esto fue la pandemia. El 19 de marzo del 2020 yo sostengo que Alberto de la Fernández, o Cristina Fernández vía Alberto de la Fernández, dio un golpe de Estado contra la Constitución Nacional. Y eso fue consentido
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también es parte del problema, y por la oposición Por la política. oposición. No me voy a olvidar de Mario Negri diciendo, usted es el comandante, lo seguimos, Alberto de la Fernández, y de toda la complicidad que tuvieron políticos de distintos sectores con el atropello a los derechos individuales que significó la pandemia, como fue sostenida en nuestro país. Hoy vemos que se está discutiendo la continuidad de Infrane en Formosa. Yo no me olvido lo que pasó en Formosa con la visita. Hay que despreciar a sus propios ciudadanos. Sí, y sobre todo cuando va alguien como Pietragalla, que es el secretario de Derechos Humanos, que viajó. Tengo una anécdota linda para contar. Sí, yo creo que sé. Pero bueno, Pietragalla, cuando viajó a Formosa, no observó ninguna anomalía, ninguna vulneración. Es raro porque son tipos, ¿no? Los hijos desaparecidos, los hijos de terroristas de los años 70, los que simpatizan con esos terroristas son muy puntillosos a la hora de defender los derechos humanos de terroristas y delincuentes. Pero parece que los derechos humanos de los ciudadanos no tienen el mismo peso. No tienen el mismo Bueno, ranking. te cuento que ayer me di cuenta, no sé cuándo ocurrió, pero ayer me di cuenta que había ocurrido, que la Secretaría de Derechos Humanos, que es un ente oficial, no es una cuenta, la cuenta en Twitter es la cuenta de un ente oficial, no es una cuenta particular. La Secretaría de Derechos Humanos ha bloqueado a este usuario de Twitter, @plumaderecha. Vaya uno a saber por qué motivo, supongo que es porque mis opiniones les molestarán. Claro, pero no es Pero- una cuenta personal. Exactamente, no es una cuenta personal, es una cuenta de una repartición pública. Claro. El bloqueo a mí o a cualquier otro habitante del país de negar la posibilidad de tener información. complica el acceso a la información. Uno puede ir a ver cuentas de donde está bloqueado, pero tenés que usar otra cuenta o entrar por incógnito. Pero Ariel, las cuentas gobierno son cuentas de comunicar y de compartir información con la ciudadanía, etcétera, etcétera. No son cuentas personales donde interactúan con las personas. Vos podés agarrar y poner un comentario crítico a la Secretaría de Derechos Humanos y no por eso la Secretaría te va a devolver el comentario. Vos, si criticás al director o al secretario de la Secretaría, puede ser que él, que en forma personal sí, pero cuando vos, en cambio, por eso, haberte negado, bloqueado, es negarte el acceso a la información. No es, no quiero ver lo que, porque ellos no tienen que ver lo que vos escribís de ellos. Si hay que escribir es algo. Es vos poder ver qué es lo que comunica la Secretaría de Derechos Humanos. Te han negado. ¿Acciones a tomar? Lo estoy pensando. Yo, vos sabés Le que da, hay he lugar. tenido algunas aventuras judiciales. Hay lugar ahí, hay lugar ahí. Hay algunas aventuras judiciales en el pasado, pero no sé si vale la pena dar esta pelea. Qué en loco que particular. sea la Secretaría de Derechos Humanos quien impide que uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la información. Bueno, dicen que casa de herrero cuchillo de palo, pero Y podría ser peor, podría ser peor. Son las cosas que tenemos aquí en nuestro país, que son todas esas cosas que nos hacen intentar ser optimistas, al fin de cuentas, diciendo podría ser peor, porque siempre podría ser peor. Sí, hoy me preguntaba eso, ¿cómo será cada viernes? ¿No? Cuando uno se siente, trae algunos temas de la semana, ¿no? Y hay que ponerle garra para decir podría ser peor, porque de verdad parece que uno se fuera superando, la situación se va superando. Es que cuando el viernes decimos podría ser peor, el lunes nos empieza a demostrar que sí. Es que es así, claro, el fin de semana tranquilito, excepto que haya algún viaje, alguna movida así, qué sé yo, o algún actos no, porque vos sabés que los fines de semana actos no hay. O sea, excepto los republicanos, la gente liberal que de pronto en su tiempo va y lo entrega para la defensa de cosas que considera. Si son actos políticos, piquete, todo eso es de lunes a viernes entre las 10 y las 4 de la tarde, cosa de joder. Si no, los fines de semana no. Entonces te queda el fin de semana como para decir, bueno, a ver, descanso con la familia, intento despejarme. El lunes arrancas. El lunes arrancas con las internas, el lunes arrancas con algún anuncio que decís esto es inconcebible, arrancas con el piquete de cada día, acá o en cualquier Con la noticia policial de cada día. Bueno, eso es lo único que no descansa los fines de semana. Eso es lo único que uno, cuando hablábamos de seguridad antes, y en realidad el Ministerio de Inseguridad, los Ministerios de Inseguridad, eso es lo único, en el caso nuestro que vivimos en el conurbano,
y en el caso mío en una de las zonas más complicadas del conurbano, digamos, no escuchar tiros una noche es como que falta algo. Y es triste, ¿no? Siempre es Nochebuena. Claro, ¿viste? Va a decir, bueno, está jugando, qué sé yo, Boca, River, los grandes, o sea, no, es el tiro, son tiros de esto y lo otro, entonces ponés, viste, en la tele a ver y está capaz que el móvil a 5 cuadras de tu casa. Y de ahí, de esa zona, que es Moreno concretamente, vivimos el otro día una de las situaciones más perversas, lo que muestra realmente qué degradado está todo nuestro sistema, nuestra forma de ejercer las libertades, los derechos, las obligaciones, cuando se juzgó a un policía que quiso defenderse, ¿entendés? Repelió al criminal que lo quiso atacar para robarle sus bienes o hacerle daño, no se sabe, porque el policía pudo actuar a tiempo, como no pasó con otros casos, con otros policías, y sin embargo el que tiene la causa judicial es él. Y ese fin de semana la novia del delincuente abatido cortó la avenida Victorica, una de las principales de Moreno, para pedir justicia y un acto de justicia porque lo mataron como un perro. No tenía registrado el corte de calle. Sí que había hecho unas declaraciones. Victorica es una de las principales avenidas doble mano que tiene Moreno, que va hacia la autopista, desde la vía de Sarmiento hacia el acceso y desemboca en lo que sería la ruta 25. Bueno, la señora cortó ese acceso, que es uno de los principales de entrada, y con 4 o 5 más, obviamente, unas pancartas de justicia, y porque lo mataron como un perro. Y ahí, yo que soy un lector asiduo de sus comentarios, me gustaría que digas esta situación de cómo ves, o sea, cómo el policía... Bueno, ahí te tomo la posta, y hoy leí una noticia de que los psiquiatras, la Asociación de Psiquiatras de la Argentina, cuestionaba un cartel que había puesto la administración de Kicillof al cerrar un psiquiátrico, que era como comparar un psiquiátrico con un centro de detención y tortura, una cosa así, básicamente eso. Y traigo este hecho, lo señalo, y voy ahora a unas declaraciones de la novia del delincuente que murió intentando robar la moto del policía. Ella dijo que su novio era en efecto un delincuente, pero que además tenía problemas de adicción, y que la familia intentaba recuperarlo y nunca habían podido recuperarlo, nunca habían podido hacer que se someta a un tratamiento. Y ahí tenemos un problema que es la ley de salud mental, que fue sancionada en el año 2010, si no me equivoco, que tiene un propósito de convertir a la sociedad argentina, porque esta ley fue impulsada por Madres de Plaza de Mayo, particularmente por Evo Donafini y organizaciones de izquierda, de convertir a la nación argentina en una especie de manicomio a cielo abierto, donde paradójicamente no hay manicomios, porque hay que normalizar la locura. Entonces los tratamientos de los pacientes psiquiátricos son generalmente y casi obligatoriamente son ambulatorios. Te leo lo que dijo la delincuente asesinado, bueno, la novia, dice, reconoció que su pareja tenía problemas con las drogas, se quejó de que lo mataron como un perro y aseguró que la policía tiene que pagar. Bueno, esto viene acompañado de una gran subversión cultural que tenemos en el país, donde los valores se han trastocado. Entonces, vuelvo al tema de la ley de salud mental. La ley de salud mental hubiera podido impedir la muerte de este muchacho si la familia hubiera tenido los resortes necesarios para someterlo a un tratamiento. Si es que esto es así, ¿no? Si es que eso es así, pero vamos a suponer, yo me guío, no tengo por qué de suponer que lo que dice la novia del delincuente no sea cierto, más allá de lo que ella pretende lograr, que creo que no le corresponde. Pero ella sí conoce a su novio, se supone, y si ella está diciendo que tiene problemas de adicción, está reconociendo, y que la familia no pudo, no tengo motivos para no creerle. Pero hay muchos casos así. Si uno habla con cualquier madre de adictos al paco, por ejemplo, o de adictos a otras drogas, es más, con la madre de Chano, ¿cómo se llama? Chano Carpentier. Chano Carpentier, bueno. Hay serias dificultades para hacer que una persona que no está en condiciones psiquiátricas de
de decidir sobre su vida, de andar por la calle, hay serios obstáculos a partir de esa ley para que pueda estar cuidado en un lugar donde no le haga daño a terceros ni se haga daño a sí mismo. Yo recuerdo dos casos. Hubo un policía que fue acuchillado por una persona que tenía problemas psiquiátricos y el policía murió. El Libertador. No me acuerdo bien el lugar, me acuerdo el hecho, que el hecho fue un policía murió acuchillado por En la esquina una persona. del Museo de Malva. Bien, ese policía posiblemente no hubiera muerto, o no hubiera muerto por esa causa, si la persona psiquiátrica hubiera estado contenido de forma debida. Y claramente alguien que mata a otro, anda acuchillando gente por la calle, es un indicio bastante serio para tomar en cuenta de que no debería estar en la vía pública, que debería estar en un lugar donde pueda ser contenido. Porque el otro problema que tienen, esto me lo han contado varios psiquiatras, es que el paciente ambulatorio no tiene control sobre la medicación que toma, por ejemplo. Entonces deja de tomar la medicación, tiene una recaída, un brote y pasan este tipo de cosas. Hay un momento para que un paciente psiquiátrico pueda decidir sobre su propio destino. Depende del tipo de afección. Estamos hablando de afecciones graves, de gente que obviamente tiene un trastorno mental que le impide tomar decisiones racionales y eso lo convierte en un peligro para sí mismo y para terceros. Bueno, la ley de salud mental deja desamparada a toda esa gente, es una ley que se ha cobrado muchas vidas. Y otro caso, después sobre esto, mirá cómo se empalman las cosas, ¿no? Porque después vos tenés, después que el policía murió acuchillado, o antes, no recuerdo, pero hubo otro caso donde un policía, también un enfermo mental, intenta acuchillar al policía y el policía lo derriba de una patada en el pecho. El atacante cae y muere. Hay gente que lo quería preso al policía. Es la misma gente que dice que disparar con un arma de fuego es una guasada cuando alguien viene con un... Entonces, No es una guasada si dispara el policía. sí, o una fuerza cualquier de cosa que haga el policía va a ser sí, una la fuerza guasada. de seguridad, todo lo que hagan es malo. Y eso lo vimos en el caso del policía del delincuente que estamos hablando, que intentó robarle la moto en presencia de eso. Y después es muy gracioso en esto porque hay quienes creen que la legítima defensa o el cumplimiento del deber, en este caso yo creo que el policía ejercía la legítima defensa, no obraba en cumplimiento del deber específicamente porque estaba de por medio de su novia. Cuando vos estás trabajando no está tu familia de por medio, entonces yo diría que es legítima defensa antes que cumplimiento del deber. Pero hay quienes creen, desde los organismos de derechos humanos, entre comillas los derechos humanos, saludos a la Secretaría de Derechos Humanos, hay quienes creen que el policía, para actuar en cumplimiento del deber y enfrentarse a un delincuente, tiene que estar en condiciones tales que debe sí o sí dispararle de frente, que sí o sí debe darle oportunidad al delincuente de desenfundar el arma y disparar. O sea, como si fuera en el lejano oeste. Pero eso pasa solamente en las películas de Hollywood. Cualquiera que haya investigado, a mí me gustan mucho las películas de vaqueros, así que terminé conociendo un poco de historia del viejo oeste, y las cosas no eran como se ven en las películas, ¿no es cierto? Entonces no hay que ser muy avispado para hacer cosas. Yo tardé mucho porque soy lento. Difícilmente nos dio cosas muy certeras. Entonces, todo lo que nos ha dado hasta ahora. Entonces, esa creencia de que el policía solamente puede disparar si el otro le dispara primero, ese tipo de pensamientos que uno dice no tiene ninguna lógica, pero uno los aprecia en comentaristas de radio como Barbano, como el mismo Lanata, que suponen que un policía no puede dispararle por la espalda a alguien, cuando en realidad yo creo que sí puede. Y es importante dar este debate y clarificarlo. Muchos delincuentes cubren su vida disparando hacia atrás, porque es posible disparar hacia atrás mientras se corre. Entonces, un balazo en la espalda no significa que se lo fue a cazar y a matar. Parte de un enfrentamiento. Puede ocurrir que alguien reciba un balazo en la espalda como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ese creer que el policía tiene que obrar como si fuera perfecto, o sea,
¿Qué Imagínate sería esto. perfecto, no? Pero además, ¿qué No, sería más perfecto? que perfecto, porque vos imagínate, si vos te defendés, Mariano, a vos intentan asaltarte y vos te defendés por X motivo, vamos a suponer, pegaste la piña de tu vida, el flaco cae, golpea la cabeza contra el cordón y muere. Una situación que puede darse tranquilamente. Bueno, a vos te van a empezar a cuestionar de que, ¿cómo sabías que el arma que tenía el delincuente Era un arma. era un arma y no otra cosa, o que estaba en condiciones de disparar? O sea, se requiere que un ciudadano sea un perito balístico capaz de definir en los 2 segundos, 3 segundos que dura una acción si el arma con el que lo apuntan está en condiciones de ser usada. Luego tendrías que pensar, Mariano, vos Mariano tenés que pensar un Sí, poco, sí. que ese pobre muchacho que te asalta podría ser un adicto a las drogas. Claro. Entonces vos tenés que ser un perito en toxicología y en 1 o 2 segundos determinar si ese muchacho está en condiciones, o sea, ebrio o drogado, y vos actuar en consecuencia de manera piadosa, humana y responsable. Pero si aún así, vos deberías hacer rápidamente un estudio ambiental sobre ese muchacho para entender por qué razón el sistema capitalista lo ha convertido en una víctima que intenta desquitarse combatiendo al sistema, que en este caso Soy encarnás yo vos. porque él no ha tenido oportunidad. Entonces, todo eso se le pide a un ciudadano común. Y al policía, además, se le pide que le dé oportunidad al delincuente de dispararle a él. Ese es el estado, estoy exagerando un poco, pero Sí, muy no, poco. está bien, bueno. Pero muy poco. Pero ese es el pensamiento dominante a partir de engendros como Zaffaroni y compañía que nos han dejado un daño importante. Claro, porque vos pensás, se le pide a la policía, vos dijiste, se le pide a la policía ser perfecto y ahora quiero profundizar un poco en eso. ¿Qué es ser perfecto, no? Pero además se le pide al jubilado que le entraron en la casa que no los mate también, ¿te acordás? Sí. Y que el tipo dijo, nos vamos a ir de acá de Quilmes, creo, nos vamos a ir porque, o sea, nos van a matar. O sea, porque nos defendimos en nuestra casa, jubilados, señores 70 y pico, no sé, qué sé yo, esto que el otro. Entonces vos ahora ya no es que pase la reja, no, ahora es que entre en tu casa, ahora es que te lo rompa, ahora es que muestre, que dispare primero, no sé cuántas cosas hay que hacer para que de pronto vos puedas ejercer tu legítima defensa. Entonces realmente cuando ves parte de los cortes, hoy creo en la autopista Richeri, el corte era pidiendo seguridad. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué pide todo el mundo? Seguridad, justicia. Más policías, dicen. ¿Para qué haga qué? Para que, o sea, para que se los mate, no entiendo. Si querés un policía, querés para que alguien te defienda. Porque cuando este policía se defendió así a su novia, pero el policía cuando está ejerciendo su rol de policía, está defendiendo a la ciudadanía y a los bienes de las personas, ¿no? Entonces, ¿y ahora? No, Tranquilo. Todo bien, todo en orden. Bueno, entonces digo, ¿por qué reclamamos y después repudiamos? Entonces ahí hay separo, la ciudadanía de los discursos de algunos sectores, algunos de la prensa, como vos mencionaste, los derechos humanos, algunos que les conviene porque vienen dentro del paquete, ¿no? En este paquete es, es cool, o mejor dicho, viene dentro de la militancia sobrada que de pronto nosotros vayamos como... Pero entonces, digamos, si vemos las cosas siempre al extremo, como uno puede decir, bueno, cerramos las fuerzas de seguridad, las sacamos. Ahí viene la propuesta de que cada uno se defienda. ¡Oh! Terrible, ¿no? Fue como de pronto plantear, volver al medioevo, a la época de los cowboys, no sé, a donde quieras, a la animalada. Bueno, tampoco eso. Ok, ¿cuál sería entonces el camino? Policías que no nos cuidan, que no nos pueden cuidar porque no pueden disparar. Yo una vez le dije a uno de la zona, le digo, mire, usted dispare al aire, yo voy a escuchar que usted dijo alto policía. Me dijo, no, jefe, porque yo disparo al aire, pero en la 25 le llegaron a dar un tiro y me lo voy a comer yo el garrón. O sea, esto no es una bajada de línea política, Además, no es una... Mariano, no se dispara al aire. A ver, lo que yo quise decir fue, a ver, por lo menos si ya le estás poniendo el pecho, antes que te tiren a vos, dispara al aire, capaz que algún pibito corre, o algún tipejo corre, o algún animalejo corre, ¿entendés? Y no se desarrolla una situación de mayor violencia. Y el tipo me dijo, no, porque la 25 quiere decir 4 o 6 cuadras, ¿no? De ahí le decían a pegar un tiro, me van a ver que a mí, en mi pistola me falta una bala, y me voy a comer un sumario. Policía de la provincia de Buenos Aires. Volvemos a quién es el jefe de la
o sea, el jefe, digamos, no el jefe de la Sí, policía. pero digo, a ver, hay una cuestión de orden. Entonces te hace para, la policía ahí pobre, ¿me entendés? para O que sea, para que funcione el sistema de seguridad interior, que es un sistema. ahora, ¿me entendés, Ari? Que digo, No, está claro. la policía, como podemos hablar de cualquier fuerza de seguridad, ¿eh? A eso voy. El gendarme, A eso voy. no sé, el militar que está, no sé, donde lo manden, porque no sabemos ni a dónde lo mandan. Pero, o sea, A eso voy. Mira, yo decía que se busca que el policía sea perfecto. A ver, el policía es parte de un sistema. Para que ese sistema funcione hay que tener claro el concepto de cuál es la razón por la que existe ese sistema. El sistema de seguridad interior de la República Argentina existe para garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. La seguridad interior consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Si uno lee la ley de seguridad interior va a encontrar que habla de la situación de hecho en que esos derechos están garantizados, esos derechos, ese estilo de vida. Bueno, si no se entiende eso, el uso que le des a todos los instrumentos no va a ser el correcto. Y es lo que le está pasando a la Argentina. ¿Por qué? Porque no tenés gobiernos que respeten la Constitución Nacional. Por ende, no tenés instrumentos que funcionen adecuadamente. Y en algún momento hay cierta anarquía, digamos. No se sabe para qué están, tienen miedo de actuar. Esas cosas no pueden ocurrir. Pero para corregir eso, es necesario tener muy claro dónde estamos parados. Pues yo te decía que al policía se le pide ser perfecto, se le pide ser una especie de Robocop. Se pretende, en el nuestro, que es un país tercermundista, y podría ser peor, quedémonos con que es un país tercermundista por ahora, que el policía obre como si fuera el policía de un país del primer mundo. Y ni siquiera del primer mundo real, sino del primer mundo imaginario, donde todo es perfecto. Y eso no ocurre, no puede ocurrir. Porque así como toda sociedad tiene lo que se merece, en muchos órdenes, y toda sociedad tiene la policía que se merece. Cuando se habla en Santa Fe, por ejemplo, de la situación de la policía santafesina, tantas veces golpeada, tantas veces vapuleada, con serios problemas de corrupción estructural que es imposible negar. Pero se olvida decir que esa policía se deterioró porque la política permitió que se deteriore al no ejercer conducción institucional y política sobre esa fuerza. Pero lo mismo ha pasado con otras fuerzas en distintas medidas y grados de deterioro. Pero cuando vos tenés policías que tienen miedo de disparar, que no saben cuál es exactamente lo que se espera de ellos, la conducta que se espera de ellos, vas a tener vacilaciones y vas a tener muertos en la calle. Porque el policía que duda es un policía que pone en peligro vidas y la propia. Y la propia. Los policías llaman a eso el fantasma, la duda al momento de la acción. El fantasma es lo que le hace dudar al hombre si debe actuar o no frente a una determinada situación que está decantando. Y el riesgo es principalmente para la vida de ese policía, para la vida de sus camaradas y para la vida de terceros. José Luis Esper ha cometido un error, entre tantos otros que ha cometido José Luis Esper, ha cometido un error grosero al difundir una síntesis de lo que sería su idea de la seguridad ¿Cárcel o diciendo bala? Cárcel o bala. Perfecto. A ver, cárcel yo les digo que sí, está bien. Los delincuentes tienen que pasar por la cárcel, eso está clarísimo. Ahora, cuando uno dice bala, en realidad no está clarificando las balas de quiénes ni para qué. Más allá que uno pueda suponer que la intención con que se dice es la intención correcta. Pero no corresponde decir bala. Lo que corresponde decir es otra cosa. Aplicado esto al caso que hablábamos antes del policía, aplicado a los casos de defensa personal y demás. Y esto tiene que ser un objetivo de todo el centro a la derecha. Los liberales, los republicanos, los conservadores, en esto tenemos que estar todos unidos y creo que es posible que lo estemos, porque las diferencias que podemos tener sobre el particular son matices. Pero debemos lograr que desde la doctrina primero, la legislación después y la jurisprudencia, muy importante que la legislación sea firmada por la jurisprudencia, dejar claro que todo aquel que inicia una acción delictiva es responsable por todas las consecuencias de su acto, incluyendo su propia muerte. El policía estaba paseando con su novia, iba a comprar algo, creo que una roticería o un coto, un supermercado. No salió a la calle a matar a alguien.
El delincuente fue a interceptar a esa persona, a robarle, a amenazarlo de muerte. Si el delincuente murió en esas circunstancias, el único responsable es el delincuente. Si no entendemos eso, vamos a seguir teniendo una sociedad que se deja librada a la voluntad de los delincuentes. Y al mismo tiempo vamos a debilitar cada vez más a nuestras fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. Pero convengamos, a ver, dijiste de todo un arco, digamos, de que podemos estar de acuerdo que es el pensamiento, ¿no? De qué hacer con las fuerzas de seguridad, pero convengamos, yo creo que la sociedad también pide eso. A mí me genera mucho conflicto esta misma persona, esta misma chica que seguramente acá dice que lo mataron como un perro, por poner este ejemplo, ¿no? Sí. Que sirva como líder cake, porque son todos igual. Capaz que 2 semanas antes a una amiga la asaltaron, ¿entendés? Y hicieron un corte también ahí para pedir justicia y seguridad. Porque yo te voy a mandar una foto de ahí del Coto, del shopping que está ahí donde le hicieron el corte. Hay un centro de entrega de unidades a los policías en el cambio de turno. La policía Moreno tiene camionetas que las ruedas de atrás son de auto, digamos. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Que todo es una cuestión política. Cuando hablamos de la economía, no es un economista el que salva las cosas, es una política que aplica un programa económico. Cuando hablamos de seguridad, no es darle una pistola con 2 cargadores y un chaleco antibala a un policía o tener 60.000 policías más en la calle. Es una política de seguridad pública y, como vos decís, esa política de seguridad pública se compone, a mi forma de ver, ¿no? De tener elementos bien conformados, con la capacitación y las herramientas pertinentes, tener indudablemente el apoyo político para que eso sea legislado y se transforme en ley, no a ver lo que cada uno quiere hacer, ni los intendentes, ni siquiera los gobernadores. Ya debería ser un tema, me parece, que a nivel nacional, obviamente con las particularidades de cada provincia, de cada área. Y después la justicia, que obviamente no venga con estos discursos que vos conocés por formación de profesión también. Bueno, mi lectura o mi interpretación de la ley es esta. ¿Cómo es esto? A ver, ya tengo que soportar. Primero, a ver si de pronto el que me tiene que cuidar está capacitado y preparado. Si de pronto tiene legislación o lo va a tener apoyo político si hace lo que tiene que hacer. Y ahora encima tengo que venir al juez y al fiscal que no sean zafaronistas y que digan no tenía oportunidad el hombre. O estaba en una situación de vulnerabilidad. No, el proceso no fue. Tiraron una basura en el medio del camino. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿podría ser peor? Podría ser peor, seguramente que podría ser peor. Ya para cerrar y despedirnos, voy a hacer mención a esto que estamos hablando de si la sociedad está preparada para acompañar los cambios que se necesitan en materia de seguridad. Me publicaron un artículo en la revista Defensa y Seguridad que lleva por título Salud Mental y Seguridad Nacional, donde una de las cosas que planteo es preguntarme si la sociedad argentina está en condiciones mentales de entender la necesidad de los cambios que necesita en materia de defensa, seguridad e inteligencia. ¿Dónde lo podemos leer? En la revista Defensa y Seguridad de iseg.com. Vamos a hacer fácil. Propongamos tu Twitter, @plumaderecha. Ahí vas a poner el link. Ahora posteo la nota. Perfecto. Entonces, para poder leer la nota, @plumaderecha. Ariel Corbat nos va a compartir el link donde podamos ver la nota que publicó. Y Twitter también, @marianoig007. Y bueno, ya llegando casi al... Estamos en horario. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor, pero tenemos la certeza de que la próxima semana será peor. Escúchame, parece que se escuchó, porque nadie dijo no se está escuchando. Viste que fue el mensaje del lunes. Bien. Así que se escuchó, gracias a Esperemos, la gente técnica. el objetivo de este programa era una especie de prueba piloto para confirmar que se habían subsanado algunos problemas de sonido, y me están haciendo señas desde el control Fernando Fabili y Gerardo Lalo Solana que efectivamente se ha escuchado bien esta vez. Vamos todavía, porque como aprendimos el lunes, podría ser peor. Nos vemos el próximo viernes a las 18 horas. Próximo viernes, 18 horas, podría ser peor.